La segunda muerte, por Graham Greene. Me encontró al anochecer bajo los árboles que crecían en las afueras de la aldea. Jamás me había preocupado de ella, y de haberla visto aproximarse me habría escondido sin duda alguna. A mi entender era la culpable de los defectos de su hijo. Si es que eran tales, cosa que me resisto a creer. De todos modos, podía considerársela una mujer generosa, muy al contrario de otras del mismo pueblo a las que podría citar por sus nombres. De no haber sido porque contemplaba atentamente una hoja, jamás me habría encontrado. La hojita pendía de su tallo, casi roto a causa del viento, o quizá de alguna piedra arrojada por un chiquillo. Solo la dura piel del tallo la sostenía en el aire. Miraba fijamente, porque una oruga cruzaba en aquellos instantes su superficie, haciéndola oscilar. La oruga se dirigía hacia el tallo, y yo me preguntaba si lograría su objeto, o si la hoja caería antes con su pasajero al agua. Bajo las ramas se extendía un estanque rojizo y turbio a causa de la arcilla de su lecho. Jamás sabré si la oruga consiguió su objetivo porque, como dije antes, aquella maldita mujer se aproximó. El primer síntoma de su llegada lo aportó su voz, sonándome tras de la oreja. Lo he estado buscando por todas las tabernas, me comunicó con su expresión chillona. Era muy propio de ella decir todas las tabernas, aunque solo hubieran dos en el lugar. Su intención no era otra que la de atribuirse unas preocupaciones y molestias que no habían existido. Me sentía molesto y no pude menos de replicar un poco airado. Podía haber evitado el hacerlo. Con una tarde así, debió comprender que no me encerraría en ningún local. La muy malvada adoptó una actitud casi sumisa. Siempre se mostraba así cuando deseaba algo. Es para mi pobre hijito, murmuró. Aquello significaba que mi amigo estaba enfermo. De lo contrario hubiera dicho, ese maldito imbécil. Le hacía estar de regreso en casa a primera hora de la noche, como si en aquel pueblecito se corriese algún peligro. Desde luego, encontramos bien pronto un sistema para engañarla, pero de todos modos me indignaba su severidad con un hombre de más de 30 años, tan solo por el hecho de no poder hacer lo propio con su esposo. Sin embargo, cuando caía enfermo, aunque no fuese más que con un ligero resfriado, lo llamaba pobre hijito. Se está muriendo, añadió con voz apenada. ¿Qué haré sin él, señor? No sé en qué puedo ayudarla, repuse. Sentíame indignado porque ya había estado muriéndose en otra ocasión y ella lo había hecho todo, menos llegar a enterrarlo. Imaginé que esta vez sería lo mismo. Lo había visto la semana anterior dirigiéndose colina arriba a visitar a aquella joven de pecho prominente que era su amiga. Lo estuve contemplando hasta que no fue más que un punto negro en la distancia, un punto que se quedó parado junto a una construcción gris, el granero en que solían citarse. Tengo una vista excelente y me divierto probando hasta qué punto pueden alcanzar mis ojos. Volví a encontrarme con él después de medianoche y le ayudé a entrar en su casa sin que su madre lo supiese. Por aquel entonces me pareció que se encontraba bien, aunque quizá un poco soñoliento y fatigado. La vieja gritó, he estado preguntando por usted. Él también ha estado preguntando por usted. Si tan enfermo está, repuse, mejor sería que preguntase por un médico. El médico ha llegado, pero nada puede hacer. Aquello me sorprendió, y por un momento hube de admitir la gravedad del caso, pero luego me dije, ese individuo se propone algo. Era lo suficiente listo como para engañar a los doctores. En cierta ocasión presencié una sorprendente prueba de su inteligencia. Venga usted por lo que más quiera, me imploró la vieja. Parece asustado. Su voz se quebró con auténtica expresión de pena. Me figuro que a su modo lo quería. No pude evitar cierta ligera comprensión porque sabía que su hijo jamás se preocupaba de ella y no trataba de ocultarlo. Abandoné los árboles, el estanque y la oruga, sintiéndome seguro de que aquella mujer no iba a cejar en su empeño, puesto que el pobre muchacho no cesaba de preguntar por mí. Sin embargo, una semana antes hubiera hecho cualquier cosa con tal de mantenernos separados. Me consideraba responsable de su descarriada conducta, como si pudiera alejarse a un hombre de la mujer que ama cuando el cariño se despierta. Creo que fue la primera vez que entré en su casa por la puerta principal en los 10 años que llevaba habitando aquel pueblo. Dirigí una mirada irónica a la ventana del cuarto del enfermo,
creyendo ver en la pared las huellas de la escalera que utilizamos una semana antes. Nos fue un poco difícil colocarla bien, pero la vieja dormía profundamente y no nos sorprendió. Mi amigo había traído la escalera del granero y yo volví a llevarla una vez terminada la operación de entrar, pero jamás podía confiarse en su palabra. Era capaz de mentir a su mejor amigo y cuando regresé al granero, la muchacha se había ido. Cuando no podía sobornar a alguien con el dinero de su madre, trataba de hacerlo con promesas ajenas. Apenas hube traspuesto la puerta, empecé a sentirme algo nervioso. Era natural que reinase aquel silencio porque ninguno de los dos invitaba jamás a nadie, aunque la vieja tuviera una cuñada solo a unos kilómetros de distancia. Sin embargo, no me gustó el sonido de los zapatos del doctor cuando bajó la escalera para recibirnos. Había compuesto un rostro acongojado, como si existiera algo solemne en la muerte de mi amigo. Aún conserva el conocimiento, nos dijo, pero se está acabando por momentos. Nada puedo hacer por él. Si quiere dejarle morir en paz, añadió dirigiéndose a la vieja, deje subir a su amigo. Me parece que desea confiarle algo. El doctor tenía razón. Me di cuenta de ello apenas me agaché bajo el dintel para penetrar en el cuarto de mi amigo. Estaba reclinado contra unos cojines, con los ojos fijos en la puerta esperando mi llegada. Parecía profundamente asustado, y el pelo le caía sobre la frente en amplias franjas. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo feo que era. Tenía una mirada huidiza que en situación normal disimulaba con cierta brillantez, no exenta de atrevimiento, como si dijera, ya sé que soy feo y socarrón, pero ¿qué importa? También tengo valor. Era aquella expresión la que a mi juicio atraía y estimulaba a algunas mujeres, pero ahora, sin ella, solo quedaba su aire de truán y nada más. Creí mi deber animarle un poco y me permití algunas bromas acerca de hallarle en la cama solo, pero no pareció acusarlas. Empecé a preguntarme si no estaría preocupado en exceso, cuando de improviso y con voz áspera me invitó a sentarme. Me estoy muriendo, dijo, y deseo pedirte un favor. El doctor no me sirve. Cree que deliro. Tengo miedo, amigo. Quisiera confiar en alguien. Hizo una larga pausa. Alguien inteligente. Se dejó caer un poco en el lecho. Solo estuve una vez enfermo, prosiguió, antes de que tú vinieses al pueblo. Yo no era más que un chiquillo. La gente me dijo que se me había creído muerto y que ya me llevaban a enterrar cuando un médico detuvo a la gente. Menos mal que llegó a tiempo. Había oído referir muchos casos como aquel y no veía razón alguna por la que deseara explicármelo con tal ahínco. Luego, creía comprender sus intenciones. Su madre no había demostrado preocupación alguna, la vez anterior, por comprobar la autenticidad del fallecimiento, aunque a mi juicio debió expresar su dolor de manera harto ruidosa. Pobre hijo mío, ¿qué haré sin él? Etcétera, etcétera. Sin duda alguna, debía estar convencida de su pena, del mismo modo que ahora. No es que tuviera instintos criminales. Lo que ocurría es que se precipitaba un poco. Mira, le dije, ayudándole a acomodarse un poco mejor en las almohadas, no tienes por qué preocuparte. No vas a morir, ni mucho menos. Y en todo caso, ya procuraré que el doctor te corte una vena o realice alguna operación por el estilo antes de que se te lleven. Todo eso son tonterías. Apostaría la cabeza que te esperan largos y prósperos años de vida. Y chicas, ¿eh? Añadí con intención de hacerle sonreír. ¿Por qué diantre no te callas de una vez? Me preguntó irritado. Y entonces comprendí que estaba arrepentido de sus actos y que buscaba los consuelos de la religión. Si viviera jamás volvería a tocar a una mujer. ¡Ni una! Traté de conservar la compostura, pero no era fácil. Siempre me han parecido un poco divertidas estas cosas. Sea como sea, le aconsejé, no precisas temer nada. No es eso, repuso. Amigo mío, cuando volví a casa la otra vez creía realmente que había estado muerto algunas horas. No era como el sueño o el descanso. Me vi rodeado de mucha gente que estaba al corriente de mis pecados. Todas las muchachas a las que conocí, incluso aquella jovencilla que no llegó a comprender nada, era antes de que tú llegases. Vivía a 1 kilómetro de distancia, carretera abajo, donde habita ahora Raquel, pero se trasladaron a otro lugar más tarde. También volvió a mi memoria el dinero sustraído a mamá. Cierto que, al fin y al cabo, todo quedó en familia, y que apenas si puedo considerarlo un robo. Jamás tuve ocasión de explicarlo.
Me remordían mis pasados pensamientos y era incapaz de rechazarlos. Una pesadilla, dije. Sí, quizá lo fuese. La clase de pesadillas que la gente sufre cuando está enferma. Pero es que además empecé a ver lo que me aguardaba. No puedo soportar que se me atormente, ya que aquello distaba mucho de resultar agradable. Quería perder el sentido y no me era posible, por estar muerto. Fue un sueño, dije, sintiéndome nervioso y contagiado por su absurdo temor. Fue un sueño, repetí. Sí, tal vez fuera un sueño, porque me desperté. Lo curioso del caso es que me sentía perfectamente bien. Me levanté del ataúd y quedé en pie, en medio de la carretera. Una pequeña muchedumbre huía velozmente junto con el doctor que acababa de impedir mi entierro. Bien, bien, murmuré. Amigo, continuó, ¿y si supiéramos que todo fue cierto? ¿Y si hubiera muerto de verdad? En aquel entonces yo lo creía así, y lo mismo mi madre, pero no es posible confiar en ella. Durante un par de años todo marchó a pedir de boca. Me dije que quizás se me ofrecía una nueva oportunidad de reformarme. Luego empecé otra vez a obrar mal, y no parece posible. No, no lo es, ¿verdad? Milagros de esta especie no ocurren a diario, y a ti todavía menos. Sería horrible, murmuró, volver a repetir la misma prueba. No sabes los tormentos que turbarían mi mente. Serían peores que los otros. Se detuvo y luego añadió, como quien aporta una razón indiscutible. Una vez uno está muerto, ya no existe la inconsciencia. Fue un sueño, le aseguré frotándole la mano. Me estaba asustando con sus fantasías. Deseé que muriera pronto a fin de alejarme de aquellos ojos astutos, temerosos y aterrorizados, y contemplar algún ser agradable, como aquella Raquel que había mencionado y que vivía a poca distancia carretera abajo. Verás, le dije, si estos milagros fueran frecuentes, hubiéramos oído de otros muchos por los alrededores. Existieron, afirmó, pero tales historias circulan tan solo entre los pobres que lo creen todo, ¿verdad? Eran muchos los enfermos y lisiados a los que dicen que aquel hombre curó, y había un ciego de nacimiento al que otorgó la vista con solo tocar sus párpados. Cuentos, ¿eh? Preguntó estremeciéndose de miedo y dejándose caer luego a un costado de la cama rígido e inmóvil. Claro, empecé a decir, pero me interrumpí, porque ya no era necesario el proseguir hablando. Todo cuanto pude hacer fue bajar y decirle a su madre que fuera a cerrarle los ojos. No los hubiera tocado por nada del mundo. Había transcurrido mucho tiempo desde aquel día, ya lejano de siglos, en que percibí sobre mis párpados un contacto suave y húmedo, como de saliva, y abriendo los ojos vi a un hombre como un árbol, rodeado de otros árboles que se alejaba lentamente. 1929. Un día ganado, por Graham Greene. Me había mantenido junto a él como si fuese su propia sombra según la expresión popular, pero esta expresión es absurda. No soy ninguna sombra. Se me puede ver, tocar, oír y oler. Me llamo Robinson. Me había sentado en la mesa contigua a la suya. Lo seguí por las calles a pocos pasos de distancia. Cuando subió, lo esperé abajo, y al descender le adelanté y me detuve en la primera esquina. En tal sentido era una sombra, en efecto, porque unas veces caminase frente a él y otras detrás. ¿Quién era? Jamás supe su nombre. De aspecto ordinario, llevaba un paraguas. Lucía sombrero hongo y se cubría las manos con guantes marrones. Pero todo esto carecía de interés. Lo importante para mí consistía en que aquel hombre transportaba algo que yo anhelaba desesperadamente. Quizá lo ocultase bajo sus vestidos, acaso en su cartera, tal vez junto a la piel. ¿Quién sabe hasta qué punto puede llegar la astucia de un individuo vulgar? Los cirujanos realizan atrevidos injertos. A lo mejor llevaba aquello pegado al corazón. ¿De qué se trataba? Nunca lo supe. Solo podía adivinarlo del mismo modo que su nombre, llamándole Jones, Douglas, Wales, Canby o Fotheringay. En un restaurante murmuré inclinándome sobre mi plato de sopa, Fotheringay, y creo que me miró con aire subrepticio. De todos modos, no lo sé. Y en ello estriba mi tormento, en no saber nada.
ni su nombre, ni lo que lleva encima, por qué lo deseaba, ni por qué seguía al desconocido. De improviso nos acercamos a un puente de ferrocarril y al pasar bajo él se tropezó con un amigo, pero ahora comprendo que utilizo expresiones inexactas. Perdónenme. Trato de explicarme del modo más claro posible. Todo cuanto deseo es saber con certeza. Así, cuando afirmo que se encontró con un amigo, no sé en realidad si aquel hombre lo era o no. Lo único que sé es que se saludaron con afecto y que el amigo le dijo, ¿cuándo te vas? A lo que el otro contestó, a las 2, desde Dover. Pueden estar seguros de que me palpé el bolsillo con el fin de averiguar si llevaba el billete. Luego, el amigo añadió, si tomaras el avión te ahorrarías un día. Asintió y convino en que valía la pena, aun a cambio de perder el pasaje. Y ahora les pregunto, ¿qué podía importarle semejante ganancia? Un día ahorrado. ¿Por qué? ¿Para qué? En vez de pasarlo viajando, se ve a la persona deseada un día antes, pero uno no se queda allí indefinidamente, sino que regresa a casa con 24 horas de antelación y eso es todo. ¿Volando otra vez? ¿Ganando otro día? ¿Por qué? ¿Para qué? Empezaréis a trabajar un poco antes, pero tampoco es posible trabajar sin descanso, y este llegará 24 horas antes. ¿Y luego qué? No podéis morir con anterioridad a lo previsto. Comprenderéis la estupidez que significa ahorrar un día cuando sabéis que no es posible beneficiarse de esa jornada tan preciosa. Podéis empujarla ante vosotros, pero alguna vez se gastará, y entonces llegaréis a la conclusión de que en ningún sitio podíais haberlo hecho mejor que en un lugar a vuestro gusto. Sin embargo, no se me ocurrieron tales cosas. Sí, dijo aquel hombre, es cierto. Ahorraré un día. Iré por avión. En aquel momento estuve a punto de dirigirle la palabra. Qué egoísmo el de aquel hombre. Mas lo peor de todo era que el día que imaginaba estar ganando podía causar su desesperación unos años después. Pero causaba la mía en aquellos momentos. Había reflexionado sobre la larga jornada en un vagón de ferrocarril, ocupando los dos el mismo compartimento. Como estábamos en invierno, el tren iría casi vacío, y a lo mejor viajaríamos solos. Lo tenía todo perfectamente planeado. Le hablaría. Como no sabía nada de él, la conversación se iniciaría con unas frases banales, si quería la ventanilla levantada, un poco baja o algo por el estilo. Aquello bastaría para demostrarle que los dos hablábamos idéntico idioma, y acaso estuviera dispuesto a entablar conversación por hallarse en país extranjero. Agradecería mi ayuda concerniente a la aclaración de tal o cual modismo. Desde luego, jamás imaginé que bastara con una breve charla. Me era preciso conocer muchas cosas, pero estaba seguro de tener que matarlo, si es que quería saberlo todo. Lo hubiera hecho de noche, entre dos estaciones separadas, después de que los aduaneros hubieran revisado el equipaje y pasaportes en la frontera, y nosotros hubiésemos bajado las cortinillas y apagado la luz. E incluso tenía previsto lo que hacer con su cuerpo, con el sombrero hongo y el paraguas y los guantes marrón, pero solo en caso necesario. Es decir, si no me enteraba de lo que quería saber. Soy de temperamento apacible, poco dado a la cólera. Pero he aquí que escogía viajar por aeroplano, sin que pudiera yo impedirlo. Sin embargo, lo seguí. Ocupé un asiento tras de él y observé su agitación nerviosa ante aquel primer vuelo. Cómo evitó durante un buen rato el mirar hacia abajo, hacia el mar. Cómo conservó el sombrero hongo sobre las rodillas y cómo abrió la boca cuando el ala gris se elevóse como el aspa de un molino y las casas aparecieron bajo aquella. Creo que hasta cierto punto se arrepintió de haber ahorrado un día. Salimos juntos del avión y tuvo no sé qué de pequeña discusión en la aduana. Me ofrecía ayudarle. Me miró con expresión curiosa y dijo, gracias. He de repetir que todo cuanto explico de su aspecto exterior se basa en una mera conjetura. Me parecía un hombre estúpido y bonachón, pero por un instante sospeché que desconfiaba de mí y que recordaba haberme visto en algún sitio. El metro, un autobús, los baños, bajo el puente, en la escalera. Hemos de retrasar nuestros relojes una hora, me indicó resplandeciente de absurdo placer por haber ahorrado aquella hora, además de las otras 24. Tomé una copa con él, mejor dicho, varias copas. Se mostraba absurdamente agradecido por mi ayuda. Bebimos cerveza en un sitio, ginebra en otro, y luego insistió en que compartiéramos una botella de vino.
Nos habíamos hecho amigos. Me sentía más cordial hacia él que hacia ninguna otra persona de las que había conocido, porque al igual que el amor entre un hombre y una mujer, mi afecto se basaba especialmente en la curiosidad. Le dije que me llamaba Robinson. Intentó entregarme su tarjeta, pero mientras la buscaba se bebió otro vaso y terminó por olvidarla. Los dos estábamos un poco mareados. De improviso, empecé a llamarle Fotheringay. No me contradijo. Quizá fuera su nombre, pero recuerdo también haberle denominado Douglas, Wales y Canby sin que él me corrigiera. Era un tipo corriente y me resultaba fácil conversar con él. Los seres estúpidos son a veces los más sociables. Le dije que estaba desesperado y me ofreció dinero. No podía comprender lo que quería. He ahorrado usted, o ha ahorrado usted una jornada, le dije. Puede, pues, permitirse el lujo de acompañarme esta noche a cierto lugar que conozco. He de tomar el tren, repuso. Luego me confió el nombre de la ciudad y no pareció sorprenderse cuando le comuniqué mi decisión de trasladarme allí también. Estuvimos bebiendo toda la velada y nos fuimos juntos a la estación. Yo planeaba el matarle si era necesario, y me decía que, después de todo, quizá le evitara el tener que ahorrarse un día. Pero aquel tren era pequeño y de corto trayecto. Se detenía en cada estación y los viajeros subían y bajaban en gran número. Había insistido en viajar en tercera y el vagón no se quedó nunca vacío. Como no hablaba el idioma del país, limitóse a acurrucarse en un rincón y a dormitar. Yo, en cambio, permanecí despierto, escuchando irritado los comadreos de los viajeros, una sirvienta que hablaba con su dueña, una aldeana que iba al mercado, un sacerdote y un hombre que, a lo que creí entender, era sastre, y no cesaba de referirse a cierto adulterio, mientras los otros comentaban los estragos ocurridos en la cosecha de 3 años antes. Eran las 2 de la madrugada cuando llegamos al final de nuestro viaje. Le acompañé hasta la casa en que vivían sus amigos. Se hallaba muy próxima a la estación, y no tuve tiempo de planear nada. La puerta del jardín estaba abierta y me invitó a entrar. Le dije que prefería irme a un hotel. Insistió en que sus amigos se alegrarían mucho de conocerle y albergarme allí para la noche, pero me negué. Las luces estaban encendidas en una habitación del piso bajo. Como no habían sido corridas las cortinas, pude ver a un hombre durmiendo en un sillón, junto a una gran estufa. Había también una bandeja con vasos, una botella de whisky, dos de cerveza y otra, muy esbelta, de vino del Rin. Me retiré unos pasos. Él penetró en la casa, e inmediatamente la habitación se llenó de personas que le dieron la bienvenida alegremente, a juzgar por la expresión de sus ojos y por sus ademanes. Vi a una mujer en bata, una chiquilla sentada con los codos sobre las flacas rodillas y a 3 hombres, 2 de ellos de avanzada edad. No corrieron las cortinas, aunque el recién llegado debió comprender que yo atisbaba al interior. Hacía frío en aquel jardín, cuyos parterres estaban cubiertos de hierbajos invernales. Descansé una mano sobre un seco arbusto. Aquellas gentes parecían hacer alarde de su compañerismo y unidad. Mi amigo, lo llamo amigo, aunque en realidad no fuera más que un conocido con el que había cambiado unas bebidas, se sentó en mitad de la reunión, y por el modo en que movía los labios comprendí que les contaba infinidad de cosas que a mí no quiso confiarme. En cierta ocasión creí verle pronunciar: he ahorrado un día, con aire estúpido, bondadoso y feliz. No pude soportar la escena mucho tiempo. Por su parte era una impertinencia alardear de aquel modo ante mí. Desde entonces jamás he cesado de rogar que el día que ganó se vaya retardando hasta hacerle sufrir sus 86.400 segundos cuando más necesidad tenga de ellos. Cuando siga a alguien como le seguí yo a él, como una sombra, según dice la gente, hasta el punto de haber de detenerse, como yo hube de hacerlo, para decirse: me puedes oler, me puedes tocar, me puedes oír, no soy una sombra. Soy Fotheringay, Wales, Canby, soy Robinson. 1935.